Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Recuerda que Fight TV trae un mensaje de fe, amor, identidad, transformación y vida. Estamos muy contentos el día de hoy, como siempre, ¿verdad? Esperamos este día. Hoy nos toca estar con los pastores Judily y Joel Valdés, ¿verdad? Bienvenidos, ya los conocen. Y pues yo soy pastora Avi de aquí de Monclova. ¿Cómo están, pastores? Contentos de poder estar aquí nuevamente y agradecidos con Dios porque esta oportunidad sigue estando para nosotros. Amén. Igual, pues teniendo el gusto de nuevamente compartir este espacio con usted y sobre todo pues que cada día nos sentimos más satisfechos de ver lo que Dios está haciendo. Así es, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, gracias a Dios porque hay pastores como ustedes con ese corazón dispuesto de venir desde donde tengamos que venir, ¿verdad? Para estar aquí con la gente. Gloria a Dios por tu vida, bienvenido a tu programa, gracias por seguirnos a través de la señal de Canal 29 Impulso Televisión y de las redes sociales Impulso Televisión y Fight TV. Ayúdanos a compartir, a dejar un saludo, a dejar algún comentario y sobre todo, ¿verdad?, a llegar a más personas para que el mensaje que Dios trae esta tarde sea de bendición para todos aquellos que lo están necesitando. Y hoy tenemos un tema muy importante y allí un poquillo controversial, ¿no? Y el tema de hoy es, ¿Dios castiga? Yo no sé cuántas veces te has preguntado, no, has escuchado, es que Dios te va a castigar o no, Dios no castiga. A ver, ¿cómo está la situación ahí, pastor? ¿Qué nos puede platicar? Voy a empezar primero dejándole la palabra. Ok. Sí. De hecho, cuando estaba mi esposo platicándonos del tema, fue lo primero que le dije. Le dije, es un tema donde todos tenemos diferentes formas de pensar, donde nos metemos en aprietos también para contestar. Incluso hace tiempo estaba escuchando la opinión de diferentes personas y claramente a veces no tenemos una respuesta concreta de si Dios castiga o no, porque todo se basa en cuestión de la opinión personal y también de la capacidad que tengamos cada uno de conocer a Dios. Algunos tenemos una idea respecto de Dios como un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios que hace todo bueno para la gente, pero también hay otros que tienen la idea de que Dios es malo, de que es feo, de que tiene malas voluntades para con el ser humano. De hecho, por ahí estuvimos preguntando, nos estuvimos lanzando una pregunta en lo que es nuestras redes sociales, que tenemos ahí al alcance, y algunas personas, nos contestaban que no. Decían que Dios no castiga, que eso no forma parte de la personalidad de Dios. Otros dicen que no, que porque en este tiempo la oportunidad es para todos y que no hay consecuencias malas, pero también otros dijeron que sí. Me llamó la atención que dijeron sí, pero a la gente que es mala. Sí castiga, pero a la gente que se porta mal, a la gente que hace malas cosas. Y otra persona nos dijo que sí, porque el Señor quiere ayudarnos a ser cada día mejores. Entonces, hay opiniones muy divididas, como les decía al principio, todo depende de qué tanto conozcas a Dios, qué tanta cercanía tengas con Él o con su palabra, o también qué tanto creas tú respecto de Dios. Una cosa es lo que Dios es y otra es la opinión que cada uno de nosotros tengamos. Y hoy en la sociedad, pues, cada quien tiene diferentes formas de pensar y también cada quien acomodamos nuestros pensamientos a su manera. ¿Usted qué piensa, pastora? Pues, o que ha escuchado sobre todo. Ha escuchado, ¿no? Y como pastores, ¿no? O a veces desde niños, es que Dios te va a castigar. Y bueno, no me quiero adelantar al tema, ¿verdad? Pero sí creo que hay una parte de Dios en ese amor en el que más que como castigo Dios es justo. Pero sí, la Biblia habla acerca de castigo, ¿verdad? En su misma justicia, yo creo que sí hay una parte de Dios en la que nos pone un frenito, ¿no? Nos pone ese límite para alinearnos de nuevo a su camino y a su palabra. Sí, y de hecho estábamos pensando el por qué este tema es controversial, o sea, qué lo vuelve polémico, y comenzamos a darnos cuenta que hay varias cosas. Por ejemplo, el tiempo que ahora estamos viendo nos está tocando vivir en medio de una sociedad pues muy delicada o muy frágil. No, hombre, tenemos que cuidar así, ¿no?
punto y coma. A detalle cualquier expresión, cualquier frase, cualquier palabra. Vivimos en una sociedad que, le vuelvo a decir, es muy delicada, muy frágil, pero también algo que vuelve polémico este tema, o que no hay tanta claridad respecto a esto, es que hoy en día el uso de la palabra castigo siempre lo interpretamos de forma negativa. O sea, lo escucho y al instante repelo la palabra. Ajá. O sea, como que no va conmigo. Lo interpretamos de forma negativa, de forma fatalista, y entonces pues eso nos genera ciertos problemas. Pero la realidad es que esta palabra no tiene ninguna inclinación. Debe de ser una palabra neutral, una palabra como cualquier otra, ser vista de forma objetiva. Y le mencionaba a mi esposa que otra de las cosas que hace que el castigo sea un tema controversial, pues es por el hecho de cuando las personas todo lo que resuelven lo resuelven a conveniencia. Exacto. No podemos negar que el ser humano por naturaleza somos ventajosos. Entonces siempre vamos a juzgar los temas respecto a yo salga ganando. Y a mí me llama la atención, porque cuando preguntamos que si Dios castiga, dice, si es con relación conmigo, Dios no castiga. O sea, conmigo no, porque Dios conmigo me tiene paciencia, me tiene amor, me tiene ese cariño. Pero cuando se trata de cuando tenemos rivales o gente que nos está haciendo la guerra, ahí sí decimos, y Dios va a hacer justicia y van a ver cómo les va a ir. Entonces, con nosotros no, pero con las otras personas sí aplica el castigo. Y pues algo que lo vuelve también controversial, pues es la ignorancia. Exacto. Porque al final de cuentas, todo asunto tiene que ser tratado no desde nuestra imaginación, no desde nuestra comodidad, no desde la opinión mayoritaria, porque a veces la gente, puede ser que la mayoría crea algo respecto a un asunto, pero aún aunque sea la mayoría, la seguridad para cualquier persona es la luz que Dios nos ofrece a través de su palabra. Así es, y le decía a mi esposo, como hablando respecto a la palabra castigo se oye muy, muy tosca, muy fea, pero al fin y al cabo tiene el mismo propósito, tanto la corrección, si lo queremos nombrar así, o castigo, tiene el propósito de que cuando se ejecuta produzca un cambio en las personas, hablándolo como a nuestros niños. Hoy en la actualidad incluso la palabra castigo dentro de la educación de nuestros niños también es pues puesta en tela de juicio, ¿verdad? Ya tampoco, ya nada más habla con ellos, pues llévalos hasta atención psicológica, pero los papás no nos dejarán mentir que llega un punto donde el papá tiene que accionar un poco más allá a un castigo, a una corrección, con el fin de que su hijo cambie de actitud o que aprenda que lo que está haciendo no está bien. Entonces, cualquiera de las dos palabras que queramos utilizar, tanto castigo o corrección, tienen el mismo propósito, que las cosas cambien, que haya una reflexión en lo que estamos haciendo mal y corregir o cambiar de rumbo. Entonces, es importante que entendamos de pronto el significado correcto. Hoy les trajimos dos significados. Uno de ellos es el significado particular a través del diccionario, que dice reprensión o justicia divina. Bueno, eso es el bíblico. Reprensión o justicia divina que Dios aplica a aquellos que no obedecen su palabra. Esa es la definición bíblica. Es decir, es una reprimenda que Dios pone a las personas que no acatan aquellas advertencias que el Señor les ha hecho. Entonces, queremos que podamos entender un poquito acerca de lo que la palabra significa para poder desarrollar el mensaje. Pero también cuando se busca en la definición secular, habla de que es una reprimenda, una corrección o una intervención para un cambio en las cosas que estamos viviendo. Entonces, tenemos que entenderlo así. En los sinónimos usted va a ver que la palabra castigo se va a reprimenda, se va a corrección, se va a una llamada de atención, pero sigue exactamente siendo lo mismo, que busca que volvamos al propósito principal de que las cosas se hagan bien. Entonces, ya entendiendo esto, podemos de ahí caminar a lo que queremos explicarles, que es el castigo con referencia a Dios. Y es que también como que al escuchar castigo te imaginas algo así trágico, ¿no? Como que el nivel
de la corrección, al escucharlo como castigo, o sea, pensamos que es algo que te va a dañar de una forma muy significativa o incluso te va a destruir, ¿no? Y también hay que ser sabios en la medida de la corrección que se tiene, ¿no? Por ejemplo, como mencionabas, pastora, hay ahora mucha libertad o muchas ideas sobre la educación de los hijos, ¿no? Y yo creo que como pastores la mayoría estamos en el entendido de que sí se necesita una corrección, pero esa corrección es en amor, ¿no? Esa corrección no es en el momento de que, ay, ya anda en el berrinche y voy y le voy a dar, claro que no, o sea, es una corrección en sabiduría, porque no es, creo yo que la corrección, ¿verdad? Y sobre todo cuando viene de parte de Dios, es una corrección que te lleva, como decías tú, a provocar un cambio, no a desquitar un coraje o a descargar sobre la persona que va a recibir la corrección, a descargar tu enojo, tu frustración. Y es que ese es el problema cuando lo vemos del punto de vista humano, porque incluso las personas hasta de ciertos años hacia atrás entienden el castigo como lo hacían los papás. Yo he escuchado platicar a papás hablando de que realmente era un acto, la expresión se ve muy fuerte, pero de salvajismo, lo que hacían con ellos cuando los querían corregir, hablando de utilizar instrumentos inadecuados. Por eso tenemos una mala idea de lo que es el castigo, porque enfrentamos en nuestra niñez castigos que eran muy extremos respecto a nuestra edad. A los niños de hoy en día tienen la idea de un castigo, pero tampoco es el correcto, porque es nada más un regañito, te voy a quitar el celular. Nada más es todo, pero tiene que ver mucho del origen de donde proviene el castigo. Sí, y como ahorita mencionaba, pues cuando se oye la palabra castigo, se oye como algo duro, como algo drástico, como algo, pues horrendo en su interpretación, como algo horrendo, pero pues aquí estamos hablando del castigo de Dios. Y ahorita les mencionaba que lo que hace un poquito polémico este tema es cuando existe la ignorancia, porque el no tener el conocimiento adecuado respecto a esto, pues nos lleva a caer en errores mucho más graves. Simplemente a mí me asombraba que muchas personas asociaban el castigo divino y decían, no, es que eso como que huele al Antiguo Testamento, o sea, como que eso tiene que ver con el Antiguo Testamento, u otros diciendo, no, es que eso aplica como para el tiempo de la ley. Y otros más tremendos. Me recuerdo que hace años atrás un cantante cristiano, en medio de una conferencia, de una pregunta que le hicieron, dice, no, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento, y a mí me impactó, porque era un hombre muy conocido, era un cantante, pero con una falta de conocimiento tremenda, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios hasta el día de hoy, porque dice la carta de Santiago que en él no hay mudanza, ni sombra de variación. O sea, el nombre de Dios dice, yo soy el que soy, el que no muta, el que es el mismo desde siempre. Entonces tenemos que tener esa confianza y esa seguridad descansando en lo que la Biblia enseña, porque la verdad la tiene la palabra. Y en un determinado momento, si a mí me cuesta trabajo el escuchar la palabra castigo, si usted le pone otra referencia, pues vamos a caer a lo mismo. Por ejemplo, en la Biblia se utiliza la palabra, la corrección del Todopoderoso, se utiliza que Dios al que ama disciplina. Bueno, se oye feo castigo, bueno, te disciplina. Bueno, y lo dice, y azota a todo aquel que tiene por hijos, o reprende o amonesta. Póngale la frase que usted quiera, pero el principio de lo que quiere decir el castigo sigue siendo el mismo. Si usted quiere, llámele un estate quieto, pero usted entiende que es algo que Dios está arreglando en nosotros por un bien positivo. Así es, y como dijimos, para entenderlo, principalmente tenemos que entender la naturaleza de quien proviene el castigo. Exactamente. Y tenemos que entonces que conocer la naturaleza de Dios, porque como decíamos, la palabra la evaluamos en base a quién ha ejecutado el castigo contra nosotros. Para mí, el castigo no era el mismo cuando me lo aplicaba mi mamá que cuando me lo aplicaba mi papá. Aún había un mundo de diferencia. Hay padres que eran más estrictos y las mamás eran más tranquilas, o viceversa. Entonces tiene mucho que ver de dónde
proviene. Y cuando hablamos del castigo, hablamos del trato que Dios tiene para la humanidad con el fin de que ellos corrijan sus malos procederes. Entonces, principalmente tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios bueno. No podemos llegar a pensar que el castigo del cual nosotros les queremos hablar es malo, porque lo que procede de Dios nunca va a ser malo, nunca va a ser negativo, nunca va a ser para destrucción. Al contrario, todo lo que proviene de Dios es bueno. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, y aún en la corrección Dios tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo principal que usted tiene que entender. No puede asociar la corrección de Dios con algo malo, porque nada de lo que hay en Dios es malo. Él es bueno para con nosotros. Así es. Se nos juzga o se nos etiqueta de ser como de mentes retrógradas, ¿no? Cuando hablamos acerca de estos temas de corrección. Pero, señor, señora, joven que nos está viendo, analicemos un poquito el contexto de lo que se está hablando, ¿verdad? No es que vamos a agarrar pues a nuestros hijos o a quien se va a castigar, ¿verdad? En un afán de destrucción. Y como decía la pastora, ¿de dónde viene el castigo, no? Algunos, mi historia, por ejemplo, con mi esposo fue muy diferente en la situación de castigo, porque él en un tiempo fue, digamos, criado por su abuelo, un hombre, pues recio, de campo, ¿no? Entonces, tenía esa cultura, ¿no? Que también tiene mucho que ver cuál es la cultura en la que ha crecido en nuestro país. Entonces, al escuchar castigo, pues nos imaginamos que nos van a andar dando de chicotazos, ¿no? Hasta que sangre y todo. Pero no, Dios es un Dios de amor, y si hay algo necesario que hacer, Dios lo va a hacer para alcanzarte, para guardarte de que te sigas lastimando, ¿sí? Y entonces podemos ver ahí, como decía usted, la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Así que a veces el castigo también es agradable, o generalmente siempre el castigo es bueno, es agradable y es perfecto. A lo mejor en el momento no lo vas a recibir como agradable, ¿verdad? Pero cuando entiendes la razón, el porqué y el amor de Dios que operó ahí para corregirte, te vas a dar cuenta que es bueno, agradable y perfecto. Así es. Dice la palabra en la carta a los Hebreos que ninguna disciplina al presente tiempo es causa de gozo. Dice, exacto, pero a su tiempo da fruto apacible de así justicia. Entonces, al hablar acerca de esto, a mí me gustaba mucho señalar que yo no puedo juzgar el proceder de alguien sin antes conocer a la persona. Ajá. Yo no me puedo meter a lo mejor en la educación que un padre o una madre le está dando a sus hijos si yo desconozco al individuo. Entonces, a veces las personas quieren juzgar los métodos de Dios, la forma en la que Dios trabaja, pero desconectándolo a Él. No, el principio es, primero, tenga una relación con Dios, conozca al Dios de la Biblia, y entonces va a comprender por qué Él actúa de esa manera. ¿Qué tranquilidad tenemos nosotros? Primero, la Biblia dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, cuando yo me pongo en las manos de Dios, yo no estoy pensando que ese Dios me va a perjudicar, yo no estoy pensando que Él me va a dañar o que Él va a hacer algo malo en contra mía, porque Él no es un Dios malintencionado. Al contrario, nuestro Dios es un Dios transparente, y cuando yo entiendo y tengo ese concepto correcto acerca de Dios, yo me abandono en Él, porque sé que tarde o temprano, aunque yo no entienda cómo actúe, yo sé que Él está procurando lo mejor para mí. Incluso bíblicamente, cuando hace referencia a que qué es mejor, que el hombre ejecute un castigo o Dios, dice, es preferible que Dios lo haga. Ajá. Y la Biblia describe esto porque Dios es misericordioso. Así Aparte de que es bueno y tiene pensamientos buenos, sus actos siempre van a ser acompañados de la compasión, del amor y el deseo de hacernos un bien. Es decir, que nunca va a actuar fuera de su razón, Ajá, nunca va a actuar desmedidamente en cuestión de dejarse como actos de ira, como lo que decíamos ahorita. Si pensamos en la antigüedad o las personas de 20 años hacia atrás, había papás que eran realmente malos y actuaban fuera de su razón.
incluso hasta de su personalidad por dejarse llevar por el momento. Aun cuando la sociedad en muchas ocasiones ha actuado muy mal, Dios nunca ha perdido la razón de sí mismo, ni su naturaleza de bondad y de misericordia. Al contrario, aun cuando las naciones han sido muy duras y han sido muy difíciles de tratar, aún así la misericordia de Dios se acerca, nos corrige con el fin de que seamos mejores para nuestro propio bien. Yo creo que cuando un padre está pensando corregir a su hijo, el padre no gana nada. Yo como papá no gano nada de que mi hijo estudie. Al contrario, es requerir tiempo, requerir una inversión, requerir pues parte de mi esfuerzo. Pero es por el bien de él, es para que él tenga un mejor futuro, es para que no batalle. Dicen muchos papás, para que no tengas que sufrir como yo, sufrir. Lo mismo es para con Dios. Dios nos corrige y Él no gana nada al corregirnos. Siempre se los hemos dicho en las ocasiones que hemos estado aquí. Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros. Dios sigue siendo Dios, le obedezcamos o no le obedezcamos. Pero los que salimos ganando de los procesos que Dios permite a nuestra vida o Dios ejecuta es con nuestro propio bienestar. Y estadísticamente lo notamos. Si usted observa la vida de los niños que han crecido sin una disciplina de sus padres, de cualquier índole o de cualquier forma, usted ve en un futuro que esas personas tienen más problemas en relacionarse con los demás, más problemas en cuanto a la toma de decisiones, incluso muchos han llegado a consecuencias muy lamentables y el resultado es por la falta de disciplina. Al contrario, cuando se marcan límites, cuando se hacen llamadas de advertencia y los hijos crecen con ese pensamiento de que todo tiene que tener un límite y un respeto, pues son más fáciles de relacionarse los unos con los otros. Entonces, es lógico y es evidente que las correcciones nos van a ayudar a crecer, pero siempre Dios lo va a hacer para que nosotros estemos mejor cada día. Así es. Yo creo que muchos, ¿no? Hemos tenido, sobre todo cuando eres papá o estás al cargo de un grupo, ¿no? Que ya empiezas a entender el porqué de la corrección. Algunos hemos dicho, ay, gracias mamá o papá o quien haya estado ahí, ¿no? Gracias porque me corregiste a tiempo, porque me pusiste límites, ¿no? Porque todo eso, pues, te evita muchos conflictos, te evita consecuencias desagradables y pues sobre todo que cuando viene de Dios, pues sin duda, ¿no? Que eso nos va a llevar a algo bueno, eso nos va a llevar a que su propósito sea cumplido en nosotros. Y esto es importante porque, como se mencionaba el ejemplo de los papás educan viendo hacia el futuro, algo que los hijos todavía no consideran. Por eso no se entiende cuando alguien te mete en cintura, pues al instante no se comprende. Incluso decimos, no, es que tú no me quieres, por eso me tratas así, por eso me prohíbes, por eso me pones topes. Pero la realidad es que esa persona está calculando ya lo que viene para el día de mañana. Entonces, esa es la seguridad que nosotros tenemos en nuestro Dios, que Dios está visualizando lo que viene por delante. Y ahora, a la hora de mencionar del castigo de Dios, también es importante considerar el trato que Dios tiene con nosotros. ¿A qué nos referimos con esto? Que Dios, antes de aplicar su disciplina, primero nos da a conocer que Él es lo que espera de nosotros. Así es. O sea, Dios es claro a la hora de hablar con nuestra vida. O sea, Dios no quiere ser un misterio, Dios no quiere ser algo oculto. Al contrario, Dios primero nos deja su palabra, nos dice qué es lo que Él está esperando de nosotros. Porque quiero decirle algo, Dios tiene confianza en nosotros. O sea, Dios espera lo mejor de nosotros. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios esperaba lo mejor de él. Cuando Dios permitió la prueba sobre Job, Dios esperaba lo mejor de su siervo Job. Entonces, el trato de Dios es que Dios siempre está esperando de nosotros que nosotros nos sujetemos a lo que Él nos ofrece. ¿Qué le permite a Dios trabajar con nosotros? Que Él, antes de corregirnos, primero nos habló. A mí me gusta mucho el pasaje de la carta a los Hebreos, que Dios habiendo hablado y dice, muchas veces, dice, y de muchas maneras.
O sea, sobre aviso, dice la gente, no hay engaño. O sea, Dios primero nos previene, Dios primero nos alerta, nos advierte, y Él está esperando que nosotros podamos corresponder a lo que Él nos está diciendo, porque Él nos lo está diciendo por nuestro propio bien. Y vamos a seguir remarcando que no es porque Dios gane algo. O sea, la instrucción de Dios a los que nos favorece es a nosotros mismos. Así es, y es importante saber esto, que Dios no es tan malo que ejecuta algo sin antes advertirnos. Siempre Él a través de su palabra nos ha estado hablando cuál es el deseo de su corazón y qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros voluntariamente, ¿verdad? Porque la obediencia es un acto voluntario, pero Él nunca hace nada antes de advertirnos. Y vaya que la Biblia dice que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, es decir, que para cuando Dios aplica la corrección, Él ya mucho tiempo nos estuvo advirtiendo. Ahí lo vemos en Jeremías 25:4, que les dice al pueblo de Israel: y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos, sus profetas, los envió desde temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinaste tu oído para escuchar. Es decir, que Dios sí nos está hablando. La Biblia todos los días nos habla respecto a lo que Dios quiere. Las personas que estamos a través de un medio de comunicación, les estamos contando cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y Dios da muchas oportunidades. Para cuando ya Dios ponía su mano contra el pueblo de Israel, era porque ya habían pasado muchos hombres y muchas explicaciones y muchas enseñanzas previas antes de que Dios ejecutara a su juicio. Y lo triste del asunto es que aún teniendo muchas evidencias de lo que Dios quiere, aún teniendo gran oportunidad de tener la Biblia a nuestro alcance y de escuchar el mensaje de Dios, aún así muchas personas estamos obstinados en no hacer su voluntad. Entonces Dios nos da una oportunidad, y esta es una oportunidad, esta es una advertencia, esta es una oportunidad para detenernos. Yo recuerdo que cuando mi mamá me iba a regañar, siempre me decía: va una. Y es la primera llamada de atención, van dos, es la segunda vez que te llamo la atención. Y para cuando me regañaba, que tardaba mucho en regañarme, si me estás viendo no me vayas a regañar, mami, ya para cuando ejecutaba ella el castigo, me decía: te hablé este día, te dije después de esto, te dije después de lo otro, te di oportunidades para que te frenaras y no lo hiciste. Entonces aquí está el resultado de tu mal proceder y de tu obstinación en seguir haciendo el mal. Entonces Dios no es malo, al contrario, nos advierte, nos da oportunidades, nos da momentos para poder rectificar nuestro camino, pero cuando ya el Señor ve que en nosotros no hay un corazón entendido, entonces Él ejecuta lo que es la corrección, pero no nos destruye. O sea, no lo hace: te castigo y te mato, te castigo y al contrario. Estamos ahorita, mucha gente me hacía la aclaración o me comentaba: es que estamos en el tiempo de la gracia. La gracia es esto, que Dios nos da oportunidades para poder retractarnos de nuestro proceder, pero aún así el Señor tiene que tomar cartas en el asunto cuando sabe que nos estamos yendo a destruir, porque siempre que el Señor nos evita es porque sabe que nosotros estamos yendo directito al pozo, directito a malas consecuencias, directo a momentos que nos van a traer algo amargo, y que si Él no interviene va a tener consecuencias peores. Entonces Dios sí nos advierte, y esto tómalo como una advertencia de parte de Dios. Así es. A ver, ahí a todos los que nos están viendo, presta atención, porque sin duda Dios te está hablando. Posiblemente tú seas una persona, ¿no? Así como decía la pastora, que Dios te habla una y ya te dijo, van como 5, y no nos ha caído el 20. Sí, hay muchas personas que yo sé que Dios les ha hablado y los ha librado de recibir posiblemente lo que sí merecían, ¿no? Una consecuencia de sus decisiones. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, ha seguido esperando pacientemente a que tú voltees tu corazón y tú decidas confiar en Él. Presta atención a lo que Dios habla, a lo que Dios muestra alrededor tuyo. Hay muchas formas en las que Dios te está llamando para que tú vengas a Él y tú tengas esa relación con Él. El Señor te va a llamar y te va a llamar y te va a llamar porque Él te ama, y Él no va a permitir que algo te lastime, algo te suceda. Mira, si nosotros como humanos, ¿no? Vemos que el niño va
se va a cruzar la calle, corremos y en algún momento pues hasta le damos el jalón, pero oye, porque si no lo que viene es peor y lo va a lastimar. Entonces, así en muchas ocasiones obra el Señor con nosotros. Por ahí tenemos también la cita de Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque muchas veces Dios tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, porque a veces en nuestra razón decimos, es que no es tan malo, es que lo que estoy haciendo no es tan feo o no ha pasado nada. También hay personas que no se detienen porque han visto que su mal proceder no ha pasado nada y lo hacen una vez y lo hacen otra vez y lo hacen 10,000 veces más y dice, pues no creo que sea malo porque no me ha pasado nada. Ahí es donde vemos la misericordia de Dios, que aún así, después de todo lo que estamos haciendo, Dios tiene un plan, pero tarde o que temprano Dios, como quiera, va a poner su mano. Oye, pastora, ¿y se podrá considerar en esos momentos un abuso de la gracia de Dios? Sí, yo creo que en este tiempo y cuando leía los comentarios de las personas, le decía a mi esposo, ese es el detalle de por qué no entendemos y por qué no cambiamos de rumbo, porque abusamos de la misericordia de Dios. O sea, creemos que, decían personas, es el tiempo de la gracia, aquí Dios no va a hacer nada. No, sí hace. Yo pienso a mi criterio muy personal que Dios nos da más momentos de prórroga. En el tiempo del Antiguo Testamento Dios también tenía prórrogas para con las personas y les daba oportunidad, pero como que en este tiempo nosotros tomamos ventaja de lo que el Señor nos ha permitido. Este tiempo de pausa que el Señor nos ha dado en el rumbo de la historia, lo tomamos para hacer y deshacer. Y ese no era el propósito de este tiempo. El propósito era de que todos pudiéramos acercarnos a Él, pero muchas veces tomamos ventaja. Y es que como seres humanos, no me va a dejar mentir, a veces somos muy ventajosos. Claro. Los niños cuando nuestros papás todavía no nos cumplen lo que nos dicen, como que, ay, papá ya no hizo nada, ya no me va a regañar, no me va a castigar. Como decimos, van tomando la medida, ¿no? Sí. A ver hasta dónde me da chance de llegar. Y más cuando están en un entorno que no es la casa. Claro. Porque las mamás nada nos pelaban los ojos y decíamos, pues no me ha regañado, no me ha castigado. Pero llegaba el momento en que llegábamos a la casa y ahí no te salvabas. Entonces, no podemos pensar que aun cuando Dios es tardo para corregirnos, eso nos permite abusar de lo que el Señor ha hecho, porque tarde o que temprano todo tiene su respuesta y su pronto pago. Sí, pastor. Sí. Ahorita que los estaba escuchando me recordaba de cuando Dios se las contó a la primera generación del pueblo de Israel. Dios se las contó literalmente. Si usted lee el libro de Números, en el capítulo 13, ahí se menciona, donde Dios le dice, porque ya 10 veces me tentaron. O sea, Dios los sacó con las miras de llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y Dios los sacó con ese enfoque, con ese fin. Pero el pueblo persistió en su mal camino. No fue por falta de oportunidades, sino por la dureza de su corazón. Entonces, en las Escrituras se menciona también el ejemplo de un rey llamado Nabucodonosor, que fue el que estaba en el tope del imperio babilónico. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel, y ahí se nos menciona, es Daniel el que dice que Dios pone reyes y quita reyes. Dios le había hablado a Nabucodonosor para hacerle saber que la grandeza que él tenía no era por lo que él hacía, sino que Dios le permitió, Dios le concedió esa posición. Entonces él tenía que reconocer que la fuente de su popularidad o de su grandeza o del impacto que estaba teniendo no era el resultado de su obra, sino que Dios lo había colocado ahí por su decisión. Y Dios le habló a Nabucodonosor para prevenirlo de que no se le fuera a subir, de que no se fuera a elevar. Escuche esto, Dios le habló con anticipación, pero muestra las Escrituras que en una ocasión, paseándose ahí en su palacio, viendo lo que había construido, dice, mira la gran Babilonia que yo construí. Y dice la palabra que al instante se le puso una mente de bestia y comenzó a tener un comportamiento animal durante 7 años. Escuche esto, usted escucha el trato que Dios tuvo con él y parece ser muy malo, muy duro, muy tajante, pero primero hubo
una palabra preventiva. Entonces, él se aferró, él se obstinó, pasa esos 7 años en esa condición y él mismo reconoce que Dios lo disciplinó. Dice, hasta que reconocí que el Altísimo gobierna. O sea, él se dio cuenta lo que Dios estaba esperando de él. Tenemos otro caso, si a lo mejor usted es de las personas que estaba pensando, ese es del Antiguo Testamento, ahí le va este. Jesús, dentro de sus discípulos, tuvo uno llamado Pedro. Y ese discípulo Pedro era muy intrépido, era alguien que siempre le gustaba salir al quite. Y Jesús les comenzó a decir a los discípulos que iban a herir al pastor y que todas las ovejas se iban a dispersar. Y entonces Pedro aprovecha la ocasión para decirle, no, Señor, si estos te dejan, yo me quedo contigo. Jesús ya le había mencionado que esto iba a pasar. No le estaba, disculpen la expresión, no le estaba pidiendo su opinión. Jesús estaba diciendo que el cumplimiento de la profecía se iba a dar y que dentro de los que se iban a escandalizar, él también iba a estar. Pero Pedro comienza a decir, mira, Señor, si estos te dejan, yo me quedo contigo. Es más, y si es necesario que muera contigo, yo me muero contigo. Y fue ahí donde Jesús le dice, mira, va a cantar el gallo y tú ya me habrás negado 3 veces. Jesús ya le había mencionado acerca de esto. En una ocasión le había dicho, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Dice, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús ya lo había prevenido, Jesús ya lo había alertado, pero como Pedro quería sobresalir, pues aprovechó este momento teniendo esa autoconfianza. Y sabemos que cuando toman a Jesús para apresarlo, Pedro lo quiere defender con sus armas y después comienza a seguir a Jesús de lejos, y la palabra que Jesús le dijo se cumplió al pie de la letra. Lo negó 3 veces y dice la palabra que se clavaron las miradas de Jesús con él y él se fue y lloró amargamente y se regresó a su barca a volver a atrapar peces. Pero a mí me llama mucho la atención que cuando Jesús resucitaba en busca de Pedro, iba a arreglar precisamente esa situación. Porque cuando Jesús se topa con Pedro, le pregunta a Simón, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces para poder sanarle el corazón a Pedro. Y cuando Jesús le pregunta a Simón, ¿me amas más que todos estos? Esa es la clave en ese versículo. Dice, ¿me amas más que todos estos? Porque cuando él prometió lealtad a Jesús, quiso estar por encima de todos. Es decir, si Juan se escandaliza, yo no. Si Tomás se escandaliza, yo no. Entonces cuando Jesús vuelve a preguntarle con él y dice, Simón, ¿tú me amas más que todos estos? Jesús lo estaba disciplinando para que aprendiera la lección. Y entonces Pedro reconoce, mira, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pedro lo aprendió. Y vemos en los 2 ejemplos que el sentir de Dios siempre es bueno para nosotros, como decíamos al principio. Dentro de la disciplina o el castigo que Dios ejerce, nunca lo va a hacer desde el punto de querer destruirnos, porque esa no es la forma que Dios procede. Al contrario, la palabra de Dios dice que Él se duele del castigo. ¿Cuántos papás no nos ha tocado tener que darle una reprimenda a nuestros hijos? Y las mamás de antes decían, porque me duele más a mí que a ti. Y era una realidad, o sea, no queremos hacerlo porque forman parte de mis hijos, porque es mi carne, es algo que de mí surgió, pero sabía que era necesario el dolor temporal de un castigo que el dolor de las consecuencias de las acciones. Recuerdo una historia cuando se habla del pueblo de Israel, que Dios les dio una indicación respecto al cuidado de la tierra y les decía que ellos 6 años iban a cosechar de la tierra y se iban a alimentar de ella, y que en el 6.º año el Señor les iba a bendecir para que el 7.º año dejaran descansar la tierra. Entendiendo ya un poco de agricultura, sabrá que la tierra no puede estar siendo trabajada porque pierde sus nutrientes y se vuelve un terreno inservible. Entonces Dios les estaba previniendo de decir, acata mis órdenes en cuanto al uso de la tierra para que tengas años productivos, para que los nutrientes no se acaben, para que tú seas bendecido. Y me llama la atención que esto se los dijo antes de entregarle la tierra o antes de que ellos la trabajaran, pero el pueblo fue ventajoso. Los primeros 6 años trabajaron y el 7.º, que Dios les dijo que no trabajaran, dijeron pues 1 año y lo trabajaron. Y luego otra vez fueron. El problema fueron 490 años en los cuales ellos no obedecieron al Señor. Dios con tiempo les dijo, es para su propio bienestar, es para que ustedes sigan
teniendo beneficios de tu propia tierra, pero ellos no quisieron, y entonces Dios ejecuta un castigo de 70 años en contra de ellos, pero qué diferencia son de 490 a 70, y luego hasta que el Señor tomó cartas en el asunto, se detuvieron. Si no hubieran seguido explotando la tierra, y hoy se conoce que ese pedazo de territorio es de los más prósperos y fructíferos en este tiempo, que se da lo mejor ahí. Entonces Dios ya les había avisado por un bien de ellos, Dios ya les había advertido, ellos se obstinaron, pero aún así Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Y cuando se habla de los juicios que Dios emite contra el pueblo, aún cuando se oyeron o cuando se leen difíciles o crueles, aún así dice, pero va a haber una oportunidad, va a haber un tiempo donde cuando ya pase el castigo, ustedes van a volver a la tierra y van a disfrutar de las bendiciones que yo tengo, y no se va a acabar todo ahí, van a regresar. O sea, aún así, aún cuando Dios aplica el castigo, Él promete siempre reivindicar lo que nosotros estamos sufriendo. En Lamentaciones 3:33 dice, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. No es como que Dios al principio de la imagen, en la invitación, decíamos como un mazo que está buscando ver quién hace mal para darle en la cabeza o para destruirlo. No, Dios no es motivado a castigarnos nada más porque no tiene nada más que hacer. Dios procede ya cuando la situación se está saliendo de control. En su amor nos pone un hasta aquí, pero no es algo que Dios quisiera hacer. Y ese es un pensamiento que tenemos que corregir como seres humanos. Dios no es malo en base a lo que nosotros creemos. Exacto. Hay personas en medio de nuestra sociedad que les gusta hacer mal, que les gusta dañar a las personas. Hay padres que son muy inconscientes y viven en constante castigo. Me ha tocado conocer personas que sus papás nunca los dejan tranquilos. Conocí a una persona que su mamá, cuando le daba la gana, le metía una cachetada delante de quien estuviera. Qué duro. Y la muchacha era muy noble, muy tranquila, pero simplemente por el mero gusto de exhibirse la mamá. Entonces, el ser humano sí es malo, pero Dios no es malo. Y cuando Él castiga, aún así, Él no lo hace con la intención de hacernos daño, ni surge nada más de un invento de Él. Es parte de lo que Él tiene que hacer para que nosotros estemos bien. No, pues imagínate. O sea, si fuera un Dios malo, no se hubiera esperado a contar las 10 veces, ¿no?, en que les habló. Yo creo que podemos darnos cuenta, ¿no?, de que ha de estar diciendo el Señor, o sea, hijito, ya que te caiga el 20, por favor. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Pero en esa confianza de que sabes que Dios está contigo, hay que esforzarnos en obedecer al Señor. No significa que vas a ser perfecto. No significa que nunca te vas a equivocar, nunca vas a cometer un error o pecar contra Dios, pero es eso, un error. Es diferente cuando tenemos una conducta repetitiva y que lo haces con pleno uso de conciencia de, ay, ahora va a ver para que vea que yo las puedo más, o ese tipo de cosas. Estamos hablando de que el castigo de Dios viene cuando uno está en plena conciencia, ¿no?, de lo que está haciendo, y después de que ya se te advirtió. Imagínate, porque siempre hay uno así como que atrabancado, no, yo, y vas a ver, y esto. Y pues en nuestra naturaleza o en nuestras emociones puede salir el deseo de querer tomar justicia por nuestra propia mano, ¿no? Pero mira, si Dios ha sido misericordioso, espera la justicia de Dios, porque así, digamos que como viene el castigo o como viene ese tiempo de ser limitados, también viene ese tiempo donde vamos a disfrutar y vamos a gozar de la recompensa por haber obedecido a Dios. Sí, entonces cuando Dios aplica la disciplina, no hay que interpretarlo, ¿verdad?, como que Él se está burlando. Exacto. Como que Él está gozando del momento. De hecho, Jesús contó la parábola del hijo pródigo para resaltar el trato del padre, y vemos cómo el hijo menor pidió la herencia y el padre pues respetó su voluntad.
Sin embargo, pues yo creo que usted ha escuchado acerca de la parábola, cómo se fue lleno, se fue con sus manos llenas, se fue con personas que creían que eran sus amigos, pero tarde o temprano lo que se había llevado se le acabó, la gente que se le había juntado pues no fue tan leal como él esperaba, vino la necesidad, tuvo que trabajar, tuvo que conseguir un trabajo denigrante, tuvo que desear la comida de los cerdos. Pero fíjese cómo el padre, la Biblia da a entender que el padre siempre estaba a las afueras de la casa esperando el momento a que el hijo reflexionara. Claro. Y el hijo entendió la lección, porque dice la palabra que volvió en sí. Dice, y él consideró, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y ninguno de ellos tiene necesidad de pan? Dice, voy a regresar, me volveré a mi padre. O solito entendió cuál fue su error y que las puertas del padre estaban abiertas para él. Y cuando él va hacia allá, vemos cuál es la actitud de Dios cuando yo me quiero enderezar, cuando yo quiero retomar. Dice las escrituras que él estaba a las afueras y que el padre fue movido a misericordia, y utiliza ahí una expresión, dice, y corrió a él y le besó y declaró, el hijo que había sido perdido ahora es hallado, y el hijo que había muerto ahora vive. Ese es el Dios que le presentamos, que Dios nos ha dado carta abierta para respetar nuestra voluntad, pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Y no crea que Dios lo está esperando con la puerta cerrada o con cara enojona, no, porque Jesús dijo que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y ahí es donde entonces vemos las oportunidades de Dios. En la historia del hijo pródigo, el hijo tuvo la oportunidad de volverse a su casa. Se fue lleno y regresó vacío por las mismas consecuencias de sus malas decisiones, pero había un padre esperándole. Y aún cuando hemos hablado que Dios ejerce castigo, aún hay oportunidades para volverse a Él, aún hay oportunidades de acercarse a Él. He escuchado historias de personas y testimonios que llevaban una vida muy adelantada, personas que iban bien a prisa, y llegan a decir, tuve a lo mejor un accidente, tuve un problema de salud grave, y eso me hizo entender que estaba llevando la vida muy acelerada, eso me hizo entender que estaba descuidando mi cuerpo. Entonces, cuando hay algo que sucede y que nos simbra y que nos hace reflexionar, entonces el propósito de la corrección toma sentido. Entonces siempre hay oportunidades para volvernos a Dios. Le volvemos a decir, Dios sí corrige, pero recuerde que Él es grande en misericordia, y aun cuando muchos estemos viviendo las consecuencias de esa corrección, aún ahí tenemos oportunidad para regresar. Me encanta siempre cuando leemos la historia de cómo fue el trato de Dios con la humanidad, cuando vemos en el periodo de las personas que vivieron durante el diluvio, Dios les dio oportunidades durante años, mientras Noé construía el arca, de que ellos observaran y vieran que iba a venir un castigo o una sentencia en contra de ellos. Ellos tenían la oportunidad de haberse metido. El problema fue que no lo aprovecharon, y cuando ya sufrieron las consecuencias de lo que se les había advertido, entonces sí querían ayuda. Dios todavía tiene la puerta abierta para nosotros. Todavía Dios nos da la oportunidad de hacerte entender que sea lo que estés viviendo, aún hay oportunidad para volver a empezar, para reivindicarte. La Biblia dice en Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, puede que usted haya llevado una vida muy mala, pero si llega un momento donde usted dice, hasta aquí, yo voy a querer un cambio de vida, hasta aquí, yo ya no quiero ser esa mala persona, hasta aquí, yo ya no quiero actuar de esa manera, hay misericordia de parte de Dios. Nadie está completamente alejado del amor de Dios, nadie es alguien que no sea candidato para recibir la misericordia de Dios. Todos lo podemos hacer. La persona que a lo mejor tiene malas intenciones, como aquellos que han cometido cosas terribles, todos tenemos la oportunidad de recibir la misericordia de Dios. Exactamente. Sí, hay un versículo en el Salmo 90, en el versículo 3, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dice, y le dices a los hijos de los hombres que se conviertan. O sea, Dios nos insiste una y otra vez, y fíjese que aquí es donde es importante el tiempo que estamos viviendo con relación a la gracia.
porque la gracia opera desde adentro. Dice que en la ley, las leyes estaban escritas en piedra, pero ahora las leyes de Dios han sido grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy nuestro grado de rebeldía puede ser mucho mayor porque la ley operaba desde afuera, pero en este tiempo que estamos viviendo todo es regido desde adentro, y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, y el Espíritu Santo nos redarguye aún antes de cometer el acto que ofende a Dios, desde la planificación, desde la intención, desde la motivación. El Espíritu Santo nos está dando su voz preventiva para que enderecemos nuestro camino. Entonces, el tiempo de gracia no es para volvernos permisivos, el tiempo de gracia no es para volvernos personas livianas en nuestra espiritualidad, sino al contrario, valorar el tiempo que estamos viviendo y respetar las indicaciones de Dios. Con razón la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Sabe que cuando David se equivocó y se arrepiente en el Salmo 51, él reconoció que era lo que valía la pena? Él le dijo a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que le animamos, si usted tiene una vida descuidada con Dios, si usted se ha vuelto atrás, si usted no ha valorado el sacrificio de Cristo, Dios le está dando la oportunidad para que retome. Dice la palabra que Dios no deja caído para siempre al justo, y que si el justo cayere 6 veces, aún a la séptima la mano de Jehová le levanta. Hay un texto que dice: cuando mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Así que le invitamos, cuando le hablamos acerca del hecho de que Dios castiga, no es para generarle miedo ni para generarle horror. Líbrenos Dios de eso. Al contrario, es un tema que debe de generar reflexión y conciencia, porque hasta el día de hoy las cuerdas de amor de Dios para con nosotros siguen estando presentes. Entonces, pues le invitamos a que aproveche esta oportunidad. Y le digo algo, no es un asunto del Antiguo Testamento, porque los textos que hablan acerca de esto están en el Nuevo Testamento. Si observamos la palabra en Gálatas, es ahí donde se dice: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Repito, no está en el Antiguo, está en el Nuevo. Es en la carta a los Hebreos, no en el Antiguo, sino en el Nuevo, donde dice: Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y termino diciéndole, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amados hermanos, no es un asunto de tiempo atrás, es un asunto fresco hasta el día de hoy. Así es. ¿Cuántas personas vienen a nuestra mente, no? Que por un tiempo, a lo mejor de jóvenes, asistían a la iglesia y se apartaron. Hay también situaciones pues más complicadas, ¿no? Que, por ejemplo, de niños, o sea, la iglesia se llena de niños, pero sus papás no tienen esta costumbre de enseñarles a buscar a Dios. Si tú fuiste una de esas personas que de chiquito ibas a las escuelitas bíblicas, ibas a los campamentos, eras un joven, ¿verdad?, que asistía a los grupos, quizá de adulto mucho tiempo estuviste sirviendo, o solamente fuiste a la iglesia pero te apartaste. Es el tiempo de que vuelvas a los brazos de tu Padre. El Señor te está esperando con brazos abiertos, llenos de amor para abrazarte. Y todo eso que sucedió en este tiempo, que has estado alejado del Señor, que has pensado que regresar a la iglesia no, porque te da vergüenza, porque qué van a decir de ti, no te preocupes. Ocúpate de que sea el Señor transformando y cambiando tu vida. Mira, muchas veces nosotros nos esforzamos por hacer cosas, pero lo hacemos en nuestra fuerza. Y eso no siempre nos va a llevar al éxito, no siempre nos va a garantizar que las cosas nos vayan a salir bien. Pero cuando tú lo pones delante de Dios y eres sincero con Dios y decirle: Señor, ok, ya me cayó el 20, mira, aquí está esta situación. Está este pecado, esto que estoy haciendo a escondidas quizá, o a plena luz de todo mundo, porque hemos perdido pues ya está la vergüenza, ¿no? Pero tú lo pones delante de Dios y le dices: Señor, quítalo de mí, moldéalo de mí, hazme otra vez
ese hijo de honra, el Señor lo va a hacer contigo, porque cuando el hijo pródigo regresa, no solamente regresa como él pensaba, que decía, oye, pues hasta los jornaleros. O sea, él anhelaba ser pues quizá menor estatura a la que tenía, y aún iba a estar mejor al estado actual que tenía en ese momento. Pero el Señor lo toma, su padre lo abraza y le pone vestiduras nuevas y le pone joyas. Así está el Señor esperándote. Él nos lleva de victoria en victoria. Lo que un tiempo fuiste en el Señor, no vas a ser igual cuando regreses. El Señor te lleva más, porque ese proceso que Dios ha permitido, Él lo va a usar para transformarte, Él lo va a usar para bendecirte, y Él te va a ayudar a que no vuelvas a caer en eso que has estado viviendo. Y mira, no necesariamente tienes que ser una persona mala, ¿verdad? Pero estar lejos de Dios viene una frialdad, hay algo dentro de ti que sabes que necesita ser llenado, y solamente lo puede hacer nuestro amado Dios. Pues vamos a orar. Si usted está en esa situación, sea que se haya desviado del camino del Señor, o sea que aún no haya experimentado su amor, la oportunidad hoy se la presentamos. Y si usted quiere, hoy el Señor le puede ayudar a tener un nuevo comienzo, una nueva mentalidad, una nueva forma de proceder. Pastor, ¿nos ayudas a orar? Pues vamos a hacer esta oración. La Biblia dice que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, y que el perfecto amor echa fuera el temor. Oramos a Dios. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre alienta nuestra alma, porque tu palabra, Señor, nos edifica, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que pudimos compartir, Señor, porque el propósito, Señor, es positivo, Señor. Tú de una o de otra manera, Señor, tú siempre nos estás hablando, tú siempre estás llamando nuestra atención, tú siempre nos estás atrayendo con esas cuerdas humanas, Señor, y con esas cuerdas, Señor, de amor, Señor. Y hoy yo te ruego, Señor, para cada persona que estuvo al pendiente, Señor, de este mensaje, Señor, que pueda acercarse a ti, Señor, porque tu palabra dice que tú no quieres la muerte del impío, sino que éste se vuelva a ti, Señor. Y si nos volvemos a ti, tú te volverás a nosotros. Y si nos acercamos a ti, Señor, tú te acercarás a nosotros, Señor. Y que tú a través de tu Hijo, Señor, nos das la oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor. Porque tu Hijo, Señor, pagó por nuestros pecados, Señor, y por nuestras culpas, Señor. Yo te ruego, Señor, de la misma manera por aquellas personas que están distanciados de ti, que tu Espíritu Santo les redarguya en todo momento, y que cumplas tu palabra, que tú los atraerás, que tú los llevarás al desierto y que les hablarás a su corazón. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues felicidades si tú has hecho esta oración con todo tu corazón por primera vez, o ya lo habías hecho y hoy decidiste regresar a los brazos de papá. Felicidades, te amamos. Mándanos mensajitos si no sabes a qué iglesia ir, alguna que te quede cerca, podemos recomendarte, alguna que esté ahí en tu sector, y yo estoy segura que Dios te va a abrir camino para que tú sigas aprendiendo de Él y que Él te siga llevando a esos niveles de gloria y de victoria. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante esta transmisión. Ayúdanos a seguir llegando a más personas, ayúdanos también escríbenos, ¿no? ¿Qué temas les gustaría que platicáramos? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué opinas de lo que hablamos el día de hoy? Y sigue compartiendo y comentando ahí en nuestras redes sociales, Impulso Televisión y Fight TV. Y síguenos también a través de la señal de Canal 29, Impulso Televisión. Pastores, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Les bendecimos, siempre es un gusto compartir el programa con ustedes. Bendecimos el Canal 29, a toda la gente que está en cabina, ¿verdad? Y muchas gracias a ti por recibir el mensaje de Dios, por estar fiel con nosotros. Vemos los me gusta, los comentarios de gente que está día tras día en nuestra señal, y pues te enviamos un abrazo, un saludo. Gracias a las congregaciones que nos apoyan, ¿verdad? Para que sus pastores estén aquí. Sigan fieles, sigan creyendo en el Señor, y nos vemos este miércoles de 4 a 5 de la tarde. Toca tema de matrimonios, así que prepara, ya sabes,
para que anotes los tips. ¿Algún comentario, pastores, que quieran hacer? ¿Algún saludo? Así es, no, pues también recordarles que a través de YouTube las predicaciones se siguen repitiendo, entonces Claro también que sí. en YouTube síganos y compartan también las predicaciones con personas que crean que lo necesitan. De verdad que la palabra siempre es oportuna. Quien Dios le ponga en el corazón, envíele las predicaciones de todos nuestros hermanos que estamos lunes y miércoles. También en las mañanas tenemos mensaje ahí de palabra de Dios, entonces hay oportunidad para que lo aproveche. Y pues les mandamos un saludo a nuestras congregaciones, Casa de Oración Elohim y Maranata. Pastor. Y pues a la misión Sinaí en el Ejido Santa María, y pues a todas las personas conocidas, amigos, pues qué bueno que nos pudieron acompañar. Claro que sí, gracias adoradores, también les bendecimos. Y bueno, muchas gracias a todos. Sigan conectándose, nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga. Bye, bye.